Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Nelson Cruz Simón y hoy hablaremos de nuestro filósofo René Descartes. Hoy hablaremos de su biografía, de su pensamiento filosófico, pensamiento hacia el derecho y sus obras y algunas de sus frases célebres y a qué escuela pertenecía René Descartes. Bueno, hablando, ¿no?, de René Descartes, eh, nació el 31 de marzo de 1596 en Francia. Fue un hijo de una familia noble. Fue educado por la Universidad Jesuita de Flech en Aarhus, donde estudió matemáticas y filosofía escolástica. La rama de la filosofía que dominaba en el pensamiento de ese momento. Además estudió clásicos tradicionales. Gracias a los jesuitas, estuvo muy influenciado por los catolicismos. Después de graduarse en la escuela, Descartes estudió Derecho en la Universidad de Poitiers. Se graduó en 1616, pero nunca ejerció la profesión. Ya en 1618, Descartes se unió al ejército holandés. Tenía la intención de seguir una carrera militar. Durante varios años sirvió en otros ejércitos y fue mientras servía en el ejército bávaro que decidió dedicar su vida a la filosofía. De 1616 a 1624, Descartes viajó por Europa. En 1624 hasta 1628 vivió en Francia, donde decidió al estudio de la filosofía y la ciencia. Bueno, ya en 1628 venció su posesión en Francia y se mudó a los Países Bajos. Descartes nunca se cansó. En 1641 Descartes publicó Meditaciones, que aborda preguntas sobre el conocimiento. En este trabajo parte de una posición de escepticismo y a través de varias meditaciones cuidadosamente pensadas establece el marco para la posibilidad del conocimiento. Ya en 1644 Descartes publicó Los Principios de la Filosofía, un trabajo importante que contiene declaraciones que genera mucha discusión. En este trabajo, Descartes afirma que el vacío es imposible, porque no puede haber una brecha en el espacio. Es decir, no puede haber una ausencia de materia. Descartes también generó controversia al afirmar que la materia es infinitamente divisible. El discurso del método, las meditaciones y los principios de la filosofía son algunas de sus obras más famosas. Bueno, hablando, ¿no?, ya las obras de René Descartes, en excepto por algunos apuntes de su juventud, la primera obra conservada de René Descartes fue Reglas para la Dirección del Espíritu, que fue publicada en 1701, pero que fue escrita en 1628, pero publicada posteriormente, ¿no? Casi todos fueron escritas en latín. A continuación vamos a hablar todas sus obras y los años que escribió y todo eso. En 1628, como bien lo mencionábamos, escribió su primera obra, Reglas para la Dirección del Espíritu. En 1637 ya escribió la segunda obra, Discursos del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Su tercera obra fue en 1641, las Meditaciones metafísicas. En 1642, la búsqueda de la verdad mediante la razón natural. En 1647, los principios de la filosofía. En 1648, Descartes
concede una entrevista a Franz Bruno. En 1649, las pasiones de la... Bueno, ya, ¿no? Como tercer punto, vamos a hablar sobre el pensamiento filosófico que Descartes pensaba. El pensamiento de Descartes en la filosofía posteriormente es enorme. Se considera como el padre de la filosofía por ser el creador de la nueva corriente racionalista, pero sobre todo por haber desplazado el fundamento del conocimiento y del ser el objetivo y al sujeto. Vamos a hablar también, ¿no?, sobre el pensamiento hacia la derecha. La importancia del pensamiento que Descartes pensaba en el derecho es con la condición desde él de que toda idea tendría que medirse y pensarse. Incluso si la ciencia era un objeto de duda, ya no sería ciencia. René Descartes fue el defensor más famoso del racionalismo. René Descartes decía, ¿no?, el racionalismo y el empirismo fueron los movimientos filosóficos que se desataron durante la Ilustración. El racionalismo es la teoría que el conocimiento se adquiere a través de la razón, sin la participación de los sentidos. Descartes comenzó sus estudios dudando su propia existencia. Luego, a la conclusión de que una clara conciencia de su pensamiento demostró su propia existencia. Esto se consideró un hecho real por el que llegó a demostrar la existencia de otras cosas. Además, Descartes creía que la observación científica tenía que ser un acto interpretativo para que requiera un cuidadoso monitoreo utilizando el método científico. Bueno, Descartes creía que algunas ideas innatas provenían de Dios, algunas experiencias sensorial y otras de la imaginación ficticia. Para Descartes, las únicas ideas que son válidas son innatas. Descartes creía que el verdadero conocimiento se obtiene solo mediante la aplicación de la razón pura. Bueno, continuando, vamos a hablar de las 4 reglas principales del razonamiento de René Descartes. Bueno, como primera regla sería: nunca acepté nada excepto ideas claras y distintas. Como segundo, todos los problemas deben dividirse en la menor cantidad posible de partes simples. En el tercero, los pensamientos deben clasificarse en series que van desde las más simples hasta las más complejas. Bueno, como último, siempre revisé cuidadosamente para ver si algo pasa desapercibido. Bueno, vamos a hablar como otro punto, la influencia que tuvo Descartes. Descartes tuvo una gran influencia en el desarrollo de la filosofía y sus enseñanzas influyeron en las matemáticas, la ciencia y los campos de la justicia y la teología. Sobre todo su trabajo filosófico tuvo un gran impacto en un pensamiento europeo. Descartes influyó en muchos de los filósofos posteriores. Sus ideas filosóficas fueron una gran influencia durante los siglos XVII, XVIII. Grandes filósofos como Locke y Kant usaron sus teorías y principios. Por tal razones, Descartes es a menudo llamado como el padre de la filosofía. Bueno, licenciada, vamos a hablar como último punto las frases célebres de René Descartes. Algunas de las frases más conocidas de Descartes son: sentir no es otra cosa que pensar. Y el segundo sería: daría todo lo que sé por la mitad de lo que me ignoró.